tema muy interesante, la paz de Dios. Y vamos a tomar como base dos pasajes de la Biblia que están en Marcos, capítulo 4, versos 35 al 40. Y también en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. Hermanos, buenas noches. En esta oportunidad vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del verso 35 al 40. Jesús calma la tempestad. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora vamos a pasar al Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, verso 27. Y dice así la palabra del Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Dios creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios todo lo hizo hermoso. Después que formó al hombre, le dio bienestar y puso gozo y paz en su corazón. Y también le dio libertad, pero una libertad con límites. Le dijo: de todos los árboles del huerto puedes comer su fruto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De todos los árboles puedes comer su fruto, menos de este singular. El hombre decidió voluntariamente creerle al enemigo y no creerle a Dios, obedecer al enemigo y no obedecer a Dios. Y este acto constituye una rebeldía contra Dios. La transgresión del mandato divino constituye una rebeldía contra la autoridad de Dios. Y en ese instante que el hombre pecó, perdió la paz que había en su corazón. El hombre quedó desprovisto de la paz celestial. Ya no tenía la paz espiritual. Solamente tiene una paz natural. Desde que nacemos tenemos una paz natural. Una paz que depende de la comodidad de las circunstancias. Una paz que está presente cuando todo nos va bien, cuando todo marcha a nuestro favor, cuando las circunstancias no son favorables, cuando no hay problemas, no hay conflictos. Por eso es que la paz que tenemos es una paz temporal. La Biblia dice que todos somos pecadores. Romanos 3, 10 y 12 señala que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores, sin excepción. Somos pecadores no solo porque hacemos cosas malas, porque si fuera así, entonces los que hacen cosas buenas no son pecadores. Somos pecadores no solo porque hacemos cosas malas, sino porque dentro de nuestro corazón hay algo que nos impulsa a hacer lo malo. En nuestro corazón reside el germen del pecado, el que hemos heredado de los primeros padres. Eso que está dentro de nosotros, nuestro ser interior, es lo que nos impulsa, nos moviliza a hacer lo malo. Por eso es que todos somos pecadores. Ahora, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y justamente de Dios, que es el Dios de la paz. Dios es la fuente de la paz. Por eso que no tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. De ahí que la importancia de reconciliarnos con Dios para poder recuperar la paz perdida. ¿Y de qué manera? Mediante un acto de arrepentimiento y fe. Recuerdo que hace muchos años, cuando aún era joven, estaba con una linda dama que después llegó a ser mi esposa,
cerca de la carretera entre Huánuco y Tengo María, más o menos a 1 hora y media de la ciudad de Huánuco, yendo en micro, ¿no? Estamos visitando a unas amistades. Después de un tiempo nos despedimos y empezó a llover copiosamente. Los colectivos pasaban llenos, los taxis también. Ya llevamos como 15 a 20 minutos esperando movilidad, sin resultado. Y teníamos que estar a las 5 en la plaza principal de Huánuco porque habíamos acordado con unos hermanos de la iglesia, la alianza, de compartir la palabra en un aire libre. En eso se detiene un auto y nos dice: suban. El conductor era un joven de aproximadamente 35 años, era de contextura robusta. Subimos al auto y, para sorpresa de nosotros, el conductor arrancó el vehículo a gran velocidad. Y después empezó a conversarnos diciendo que para él la vida no significaba nada y que estaba resuelto a terminar con su vida. Y al parecer quería irse a mejor vida en compañía. Imagínense. Confieso que tuve un temor natural, pero como estaba en comunión con Dios, porque íbamos justo a compartir la palabra en un aire libre, la paz de Dios dominó mi corazón y empecé a evangelizarlo, a compartir el evangelio de la paz de Jesucristo. Le dije a mi pareja: ora mientras yo le comparto. Después yo empecé a orar y mi pareja le compartía. Y así estuvimos por espacio de 20 minutos más o menos. Al final, con voz firme, le dije al conductor: si deseas recibir a Cristo en tu corazón, detén tu auto en este momento. Inmediatamente detuvo el auto. Se detuvo a un costado de la carretera. Nos arrodillamos dentro del auto e hicimos la oración. Después le dijimos que él tenía que confesar su pecado y arrepentirse de corazón y entregar su vida a Cristo. Él lo hizo. Después le preguntamos: ¿qué cosa es lo que tú más deseas tener? ¿Qué es lo que tú anhelas en este momento que Dios te conceda? Y Dios te lo va a conceder. Pero una cosa te adelanto: que cuando esto suceda, tú tienes que honrar, tienes que glorificar el nombre de Dios. Entonces él nos dijo: solamente quiero tener paz. Necesito tener paz, porque mi mente, mi alma está turbada. Necesito paz, anhelo tener paz. Por favor, Dios te va a conceder la paz que tú necesitas, porque Dios ya te ha limpiado, te ha perdonado tus faltas. Solamente que cuando suceda esto, tú tienes que exaltar, honrar el nombre del Señor. Empezamos a orar y Dios llenó de paz su corazón. Y él fue sacudido tremendamente por el poder de Dios. La paz de Dios invadió su corazón y se sintió feliz. Así es la paz de Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz en medio de la tormenta. Es una paz que está más allá del entendimiento humano. Recuerdo que él estaba muy angustiado y desesperado por lo que le había sucedido. Era casado, tenía esposa e hijos. Ese día él había tenido una decepción amorosa con su amante. Tenía doble vida. Al final él nos mostró sus credenciales. Había resultado ser una alta autoridad del departamento de Huánuco. No hay paz para los malos, dice Jehová. Isaías 48:22. En el corazón no hay paz por causa del pecado.
Jesús dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz verdadera no es una conquista del hombre, no es algo que podamos ganarla o conquistarla. La paz verdadera viene de Dios y está presente en todo tiempo y situación. La paz de Dios es firme, no está amarrada a las personas y cosas terrenales, sino a nuestra comunión con Dios. La paz de Dios es tan valiosa que no hay dinero suficiente para comprarla, ni poder humano suficiente para conquistarla. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, se narra que Jesús navegaba en una barca con sus discípulos. Durante la travesía por el lago de Galilea, Jesús iba durmiendo en la parte trasera de la barca. De pronto se desencadenó una tormenta y empieza a llover. Luego las olas cubren la barca y los discípulos se llenan de temor. Viendo zozobrar la barca, ellos pensaron que iban a morir, entonces fueron deprisa donde Jesús para despertarlo. ¿Qué observamos acá? Que mientras Jesús dormía plácidamente y en paz, los discípulos estaban llenos de temor. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron miedo? La palabra clave aquí es confianza. Jesús confiaba en su Padre Celestial. Tenía la seguridad, la certeza, que Él tenía todo bajo control. En el caso de los discípulos no fue así. Ellos no pasaron la prueba. ¿Por qué? Porque no estaban bien afirmados en la palabra del Señor. Cuando la barca empezó a zozobrar, primero le surgió la duda. Luego el viento soplando cada vez con mayor fuerza dominó su mente y la perturbó hasta anular por completo su confianza en Dios. ¿Por qué Jesús dormía a pesar de la tormenta? Él oyó el ruido intenso causado por la tormenta, pero seguía durmiendo. Porque él sabía de que la tormenta no le iba a hacer daño alguno a sus discípulos. ¿Por qué? Porque sabía que nada escapa al control de su Padre Celestial. Los discípulos, a pesar de saber que Jesús estaba con ellos en la barca, reaccionaron como si estuviera ausente, como si Jesús no estuviera con ellos, o como si estuviera desentendido del grave problema que estaban afrontando. Y fueron deprisa para reclamarle, gritando que los salve. ¿Qué le dijeron? Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que nos estemos hundiendo y hasta podamos morir? Jesús se levantó y calmó el viento y la tempestad del agua. Jesús tenía paz antes, durante y después de la tormenta. ¿Qué tipo de paz es esta? Que está presente en todas las circunstancias. Jesús dijo que la paz verdadera está en Él. Y si nosotros permanecemos unidos a Él, podremos tenerla también. Fuera de Cristo no hay paz. Él es el príncipe de paz. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener muchas pruebas y tristezas que van a buscar quitarnos la paz. Y solo lo conseguirán si dejamos de confiar en la palabra del Señor. Lo que sucedió con los apóstoles también podría suceder con los creyentes también. Por ello es necesario tener presente lo siguiente. Es verdad que Dios siembra su paz en tu corazón y en mi corazón, que ya está regenerado. Pero la paz que recibimos después de un genuino arrepentimiento y fe en Jesucristo, tenemos que cultivarla. Esto es muy importante. La paz que recibimos de Dios, tenemos que cultivarla cada día para mantenerla viva. ¿Cómo? Manteniendo nuestra comunión con Dios,
¿De qué manera? Perseverando en la oración y obediencia a la palabra de Dios. Dios te bendiga.